Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Educación al Día. Me da mucho gusto saludarle. Le saludo como siempre en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo. Mire, hablar de educación es hablar de muchas cosas, pero un tema sustantivo es la evaluación constante. Como estudiantes, todos estuvimos sujetos, ¿no? Recordará usted, en su época de estudiante, a exámenes periódicos para que los maestros calificaran nuestros avances a lo largo de un periodo, de un ciclo escolar. Pero esta labor va más allá. Por eso, hoy en día, nuestro sistema educativo cuenta con una institución que lleva bajo sus hombros una de las tareas más importantes para la transformación que se ha puesto en marcha. Su labor, evaluar la calidad, el desempeño y los resultados, no solo de alumnos, sino de todo el sistema educativo nacional, desde preescolar hasta la educación media superior. Y le hablo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es la función que realiza. Comenzamos y saludo con gusto a mi compañera Judith Gradilla. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, Enrique, me da mucho gusto saludarte. A mí también. Amigos de Educación al Día, bienvenidos a este programa que, como ya lo comentabas muy bien, Enrique, hoy conoceremos la función que desempeña el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Vamos a ver esta cápsula, acompáñenme. El primer paso para mejorar la educación es evaluar su calidad. Para tener la escuela y el sistema escolar al que se aspira con el nuevo modelo educativo, el cual prepare a los estudiantes para participar con éxito en la vida productiva y desarrolle habilidades para aplicar los conocimientos adquiridos, es necesario medir y evaluar el aprendizaje de los alumnos y los maestros. Y el organismo encargado de esa tarea es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por su carácter público, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio desde 2013. Además de evaluar la calidad, también valora el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. También contribuye al análisis de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes y diseña e implementa un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones magisteriales. Para este instituto, las evaluaciones significan una herramienta para la mejora tanto del aprendizaje así como la impartición del conocimiento. Por lo que para cumplir con esta responsabilidad, diseña y realiza mediciones en los resultados de las evaluaciones, expide lineamientos a los que se sujetará la Autoridad Educativa Federal y genera información que contribuye a las decisiones en políticas públicas enfocados a la calidad educativa. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta cápsula y hoy nos da un enorme gusto recibir en este estudio al doctor Eduardo Bakov, consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches, Enrique. Bienvenido, Judith. Nos da mucho gusto muy amable que esté con nosotros. Muchas gracias. Estamos muy contentos. El ejercicio de evaluar lo que sea siempre es complicado, doctor, ¿no? Porque requiere de determinados instrumentos muy complejos para hacer una evaluación, por más sencilla y menor que sea. Ahora, la evaluación docente tiene otras condiciones y hace del ejercicio de evaluar un tema complicado. ¿Cómo evalúan? ¿Cómo entender la evaluación docente en el marco de una reforma educativa? Bueno, primero decirles que el instituto hace una evaluación del sistema educativo nacional, de todo el sistema, de todos los que son lo que llamamos los componentes, los procesos, los resultados. Tanto todos los que lo conforman. Todo, tanto de programas como de políticas educativas. Uno de esos componentes tiene que ver con los docentes, uno de ellos, pero no es el único. Claro. Y nosotros en la reforma educativa
trabajamos conjuntamente y de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública para la evaluación que le toca hacer a los docentes para el ingreso, su promoción, reconocimiento o permanencia en el sistema educativo. Entonces, lo que nosotros hacemos en este, digamos, sistema de evaluación, básicamente es decir cómo hay que hacer las cosas bien hechas. Esa es nuestra función, básicamente, y supervisar que la propia Secretaría cumpla con los lineamientos que nosotros publicamos. Y estamos hablando de un trabajo de cientos de miles de profesores. Pues como de 1,5 millones más o menos. Lo que complica el tema, ¿no? Claro, sí. Doctor, y para el 2018, ¿cuál es el panorama para el magisterio? Pues mira, la reforma educativa trastocó, digamos, el piso de la educación, le dio un rumbo completamente distinto. Sí. Y la parte, digamos, más sensible y política y pública ha sido la evaluación de los docentes, porque los docentes no habían sido evaluados ni para ingresar, ni para promocionarse, y mucho menos para permanecer. Y la evaluación de la permanencia es la más delicada de todos, ¿verdad? Se sienten ofendidos en ciertos casos. Sí, por supuesto, se sienten ofendidos y sienten que se les ha trastocado sus derechos laborales. Por supuesto. Pero la Constitución y las leyes que la rigen, las leyes secundarias, definen claramente que, digamos, para mejorar la calidad de la educación, uno de los elementos, probablemente el elemento o el componente más importante de la educación son los docentes. Claro. Y entonces la evaluación tiene un propósito básicamente. Por un lado, establecer una política de la meritocracia, es decir, que el mejor postor sea el que ingrese y sea el que se promocione y sea el que permanezca. Y el otro, digamos, sería que la evaluación tiene junto la función más importante que es la formación de los profesores. Entonces, la evaluación sola por sí mismo, digamos, tiene un alcance, que es seleccionar a los mejores profesores, pero la más importante no es esa. La más importante es que, como consecuencia de la evaluación, se forme al profesor para mejorar sus competencias pedagógicas. Digamos que visto así parece hasta sencillo, pero la realidad es que hoy esta intención de ir profesionalizando cada vez más al magisterio obliga a una evaluación muy rigurosa, sí. Porque en todas las actividades, doctor, somos sujetos de ser evaluados, cualquiera. Sí, es verdad. Entonces uno tiene que entender que pues, no puede haber excepciones, sobre todo cuando se trata de la educación, que es finalmente la palanca de desarrollo de cualquier sociedad. Por supuesto. Usted hablaba de, pues la evaluación docente es una de las evaluaciones que hacemos nada más. ¿Cuáles son las otras, doctor? Decía yo en un principio que evaluamos todos los componentes, procesos y resultados. Uno de ellos, que es básico y elemental, y en el que más le hemos dedicado tiempo y más experiencia tenemos, es en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Ustedes deben de recordar que las reformas anteriores usualmente atacaban el tema de la cobertura, el tema inclusive de los contenidos, entre otros, pero todas esas reformas poco han significado para el progreso de lo que los estudiantes aprenden. Parece que las reformas no alcanzan a trastocar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el punto de partida, yo diría, de los años 90 para acá, ha sido ver que el fin último de la educación es que los estudiantes aprendan. Sí, claro. Entonces, tú puedes hacer todas las reformas y si los estudiantes no aprenden, pues las reformas fracasan. Entonces, el tema se ha puesto ahora en el aprendizaje de los estudiantes y nosotros lo hemos, digamos, trabajado, yo digo, adecuadamente y hemos puesto el dedo en la llaga. Es decir, lo que tú me digas, lo que tú quieras hacer, pero finalmente tienes que transformar que el aprendizaje sea, digamos, una meta alcanzable en nuestros estudiantes. Esto, digamos, visto a través del cristal de la reforma educativa. Siendo una reforma educativa muy joven, muy joven, ¿esto simplifica o complica el tema de la evaluación, doctor?
Depende de qué parte de la evaluación. Si nos estamos refiriendo a la evaluación de los estudiantes, de lo que aprenden los estudiantes, yo digo que esto pone la línea base de lo que debe de ser como considerado para evaluar la, digamos, pertinencia, la eficacia de la reforma educativa. Pero eso no lo vamos a poder ver en los próximos años, porque esto nos tarda una generación. Claro, cuando menos, ¿no? Pues no sí, puede ser en un ciclo escolar. No puede ser, dices, el modelo educativo va a dar resultados el año siguiente, pues no. No. Seguramente no los va a dar. Estamos hablando de 10 a 20 años. Estamos hablando de 10 a 20 años, si lo hacemos bien, sí. Lo he dicho, si lo comenzamos a hacer, si lo hacemos bien y si lo hacemos consistentemente. Si en el próximo año hay un cambio y de repente rehacen, vamos a decir, toda la reforma, bueno, pues empezaremos del próximo año. Y siempre y cuando no cambie en los otros 6 años. Entonces el problema es que nuestras reformas son sexenales y que debemos nosotros de saber pensar inteligentemente a largo plazo. Doctor, es un reto cambiar algunas costumbres que se tenían antes, como por ejemplo la asignación de plazas que antes se daban a familiares, a gente conocida. ¿Se puede cambiar esto? No, naturalmente. Yo creo que es la parte que va a ser más fácil de alcanzar. O sea, eso no quiere decir que no tengamos resistencias y que no haya problemas todavía. Pero como es un proceso que es transparente, o trata de serlo, es un proceso en el cual sale ganando el sistema inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú quieres tener siempre a los, como en un sistema, por ejemplo, de salud, ¿a quién quieres tener? Pues a los mejores médicos, no vas a ir con el que no sabe, claro, ¿verdad? Entonces tú quieres, y eso se va a ir impulsando solito. ¿Quiénes son nuestros principales defensores? Pues los mismos profesores que han ingresado a través de ese, digamos, de ese proceso. Ellos van a defender porque muchos de ellos nos dicen, pues yo no hubiera podido entrar al sistema educativo porque no conocía ni a gente del sindicato, ni a gente de la burocracia, ni a gente de, digamos, de la secretaría que me ayudara a entrar. No, ahora no necesitas. Necesitas simplemente prepararte bien y ganar el concurso. Y eso yo digo que no tiene vuelta de hoja y creo que es la, digamos, la consecuencia inmediata que más rápido vamos a ver, aunque nos va a costar tiempo porque siempre hay sus mañas para no cumplir la ley y en este país somos especialistas en eso, pero la inercia y la lógica nos va a llevar a que eso va a ser, digamos, ya lo es en muchos estados, ¿eh? Ya es que solamente a través del sistema profesional docente puedes ingresar, pero se resisten y hay maneras de que se guardan las plazas y que se las entregan, pero cada vez menos. Y yo eso creo que lo vamos a poder ver y lo vamos a poder platicar. Cada vez es más transparente y cada vez se cumple mejor. Y lo que pasa es que las inercias son complicadas, ¿no, doctor? Los usos y costumbres de la educación eran complicados, se manejaban de una manera, digamos, complicada, ¿no? Mira, yo te lo voy a ejemplificar lo complicado que es eso. Nada más el estado de Oaxaca, que ha sido, digamos, uno de los más reacios. Hablando de complicados. Hablar de complicados, decirles que por las razones que fueran, no voy a juzgarlas, pero la sección sindical, que es la sección 22, manejaba toda la educación. Eso implicaba cerca de 80,000 plazas y cerca de 20,000 millones de pesos anuales. Bueno, y generalmente la persona que dirigía desde el gobierno ese instituto, pues era una gente sugerida por ellos. No, los mismos secretarios de educación eran sugeridos, no nomás ahí, ¿eh? En algún momento contamos como 21 o 22 secretarios de educación que eran, digamos, imposiciones. Pues sí, sugerencias. Sugerencias o sugerencias está bien. Vamos a decir negociaciones, como le quieras llamar, que venían de parte del sindicato, pero en este sindicato especialmente sí era el secretario y toda lo que es el IEPO, que es el Instituto de Educación del Estado, pues básicamente lo manejaba la sección sindical. Entonces tú imagínate los intereses que tú estás tocando. Sí, claro. O sea, tú eras el dueño del sistema educativo, de los 20,000 millones de pesos y de todas las plazas y promociones que había en el Estado. Es un poder gigante. Y terminar con eso ha sido muy complicado, ha sido un proceso muy largo. Por eso creo que el presidente de la República hablaba de que la reforma más importante de su administración era la educativa. Claro.
pues me da mucho gusto que así se vea, porque realmente la educación es la salida que nosotros tenemos como país para mejorar. Si el sistema educativo no mejora, pues tendremos ciudadanos, como ahora nos han mostrado las evaluaciones. Por ejemplo, se acaba de hacer una evaluación de educación cívica y ciudadana, en donde nosotros como país, fíjate, un dato interesante, los estudiantes mexicanos tienen un pobre conocimiento de lo que es la ciudadanía en general y de cuáles son sus obligaciones respecto al país. De la materia del civismo. Exactamente. Pero son los más proclives a salir a las calles y a protestar. Entonces, poco conocimiento y gran activismo político, pues te da una ecuación complicada, ¿verdad? Complicada. Y esa la vemos en la calle. Y esos son estudiantes de segundo de secundaria. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente poner a disposición del público en general, de las autoridades educativas, por supuesto docentes y padres de familia, cuáles son los resultados de nuestro sistema educativo en los distintos ámbitos. En el caso, por ejemplo, de las matemáticas o del lenguaje, acabamos de sacar un estudio de educación media superior que te detecta que 1 de cada 3 estudiantes que termina la educación media superior tiene problemas para entender lo que lee. Y 2 de 3 no tiene las competencias básicas de álgebra que se enseñan en la secundaria. Entonces tú dirás, ¿cómo estamos? No hay una posibilidad a futuro si no hay una buena planeación, doctor. Y me parece que esta institución que usted dirige nos permite tener un atlas muy, muy claro de cómo está la educación y tirar líneas hacia adelante con más certidumbre. Totalmente. Ese es, en realidad, una de nuestras atribuciones es evaluar al sistema educativo. Una segunda atribución es difundir los resultados que nosotros generamos. Una tercera es publicar directrices. Las directrices son recomendaciones de política pública en materia de educación para que las autoridades las tomen en cuenta en su planeación, ¿verdad? Y una cuarta, digamos, atribución que nosotros tenemos es difundir la cultura de la evaluación. Y eso toco por el tema que tú estás diciendo. Todavía hay médicos, digamos, de rancho, que no toman en cuenta las evaluaciones que tú te haces o yo de los laboratorios. Te dicen, no, espérate, yo ya sé cómo te voy a resolver. Es decir, la evaluación que tú me traes no me sirve, ¿no? Y eso se trata de la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación es saber tomar decisiones de forma documentada. En economía, en cualquier tema. En el caso de educación, pues nosotros estamos tratando de construir una cultura para que no solamente a nivel central, sino en cada una de las entidades federativas, las autoridades vean, se reflejen y después digan qué hago con esta información para que no me vuelva a pasar lo mismo. Pero eso también a lo mejor no la vamos a alcanzar a ver nosotros, al menos yo, pero vamos a empujar en esa dirección. Doctor, y pese a la resistencia que tienen algunos estados, como lo mencionábamos hace un ratito, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ¿sí se han podido evaluar? ¿Cuántos maestros más o menos han sido? Mira, es una pregunta muy general, y te la voy a contestar también general y luego particular. En todo lo que tiene que ver ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento, todo, cerca de 1 millón de profesores se han evaluado. Pues muy bien. Son muchos. Pero en lo que tiene que ver con la evaluación para la permanencia, nosotros le llamamos la evaluación del desempeño, que también se desempeñan los maestros. En esto estamos mucho más retrasados, que es donde más resistencia ha habido. Llevamos a lo mejor unos 170,000 y en esta ocasión a lo mejor podremos alcanzar unos 250,000 de un total de 1,5 millones. Entonces sí vamos muy retrasados, pero en todos los estados ahí vamos. Vamos bien. Pues doctor, ha sido un privilegio que haya venido a platicar con nosotros. Me parece que nos muestra usted de manera muy clara y muy precisa, muy transparente la importancia que tiene la institución que usted dirige y que junto con las autoridades educativas pues generan esta polea de transmisión que necesitamos para ir avanzando en este proceso educativo que seguramente nos va a llevar a otros estadios como país.
Eso esperamos y yo les agradezco a nombre de mi institución la gentileza y la oportunidad de tener aquí al público en general, a su público y poder hablarles y decirles que la institución está para mejorar la educación. Sentimos que es un activo de la sociedad y del Estado y que esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos invite. Ya verá que le vamos a estar dando lata. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. Bueno, pues es momento de ir a una pausa, pero no se vaya. Esto es Educación al Día. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Lalo Gaitán. Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Judith, Enrique, amigos de Educación al Día. Un placer estar con ustedes. Gracias por esa bienvenida. Y yo tengo también el honor y el placer de darle la bienvenida a la doctora Yolanda Leiva Barajas. Ella es directora general de evaluación de docentes y directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctora, muy buenas noches. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí en su casa Educación al Día. Platíquenos de la evaluación a los maestros de educación física en este INE. Cómo no, mire, la evaluación del desempeño de los docentes de educación física es bajo un modelo de evaluación que es igual para todos los docentes de educación básica. Desde luego con los matices de las diferencias específicas que tiene la materia de educación física. Básicamente la evaluación del desempeño consta de 3 etapas. Una primera etapa en donde se evalúan las responsabilidades ético-profesionales del docente, y esto consiste en 2 cuestionarios. Un cuestionario lo contesta el propio docente evaluado para hacer una autoevaluación de cómo él tiene un cumplimiento de sus responsabilidades hacia los niños o jóvenes, en el caso de ser un maestro de educación física de secundaria o de media superior, y también lo que implica sus responsabilidades con el buen funcionamiento de la escuela y todo lo que tiene que ver también con la convivencia escolar, el clima, todos estos aspectos importantes para el buen funcionamiento educativo. Y el otro cuestionario lo contesta su autoridad superior inmediata, de manera que él pueda después también contrastar cómo se percibe a sí mismo en términos de sus responsabilidades profesionales y cómo lo percibe su superior inmediato. Hay una etapa 2 de la evaluación que es la que tiene una mayor duración, que se llama proyecto de enseñanza. Y este proyecto de enseñanza se desarrolla a lo largo de 8 semanas, en las cuales hay 3 momentos. El docente hace su planificación de las actividades, en este caso de educación física, que va a tener con sus niños. Una vez que hace la planeación, la pone en práctica, y durante este momento de intervención de trabajo con los niños o los jóvenes, él va recuperando evidencias de su trabajo respecto al logro de ciertos aprendizajes esperados, desde luego esto muy enfocado a la educación física, y luego en tercer momento de esta segunda etapa lo que hace es una reflexión sobre su intervención didáctica para ir mejorando continuamente tanto su planeación como su intervención en el desarrollo de educación física de sus niños. Y una tercera etapa, que esta sí se desarrolla fuera de la escuela en una sede, en donde se le van a preguntar conocimientos y habilidades didácticas que están en su perfil, parámetros e indicadores que están publicados, relativo al currículum del nivel en el que trabaja, si es de preescolar o de primaria o de secundaria, y también de acuerdo a la disciplina, el aprendizaje de intervención didáctica, desde luego con el enfoque de educación física. Esto es básicamente, en términos generales, lo que implica el proyecto. Uno espera que durante toda la evaluación el docente de educación física pues conozca el enfoque, los contenidos de la educación física, desde luego también el desarrollo de valores asociados a una convivencia sana,
Sí. Cuando se hace la educación física no solamente se trata del individuo, de que desarrolle sus capacidades físicas y psicomotrices, sino también que aprenda a convivir de manera sana, ¿no? Se desarrollan valores. Y sobre esto es sobre lo que se evalúa a los docentes de educación física. Estamos hablando, doctora, de una evaluación que es solamente teórica, digamos, que es un cuestionario oral, o también se lleva a la práctica, se ve cómo trabaja el docente, en este caso el maestro de educación física, con los alumnos. Es más enfocado a la práctica. Desde luego que se le hacen también algunas preguntas de carácter teórico, porque las tiene que poner en juego. Si no conoce, por ejemplo, las capacidades que pueda tener un niño de preescolar diferenciadas de las de un niño de primaria, pues puede erróneamente hacer algún tipo de actividades que no sean apropiadas para el nivel de desarrollo psicomotriz de los niños. Entonces sí se le hacen preguntas teóricas, pero la evaluación de desempeño, la etapa 2, que es la de mayor duración, durante la cual él hace una planificación de actividades, las lleva a cabo en la práctica en su escuela, recupera evidencias de que esa práctica que realizó está teniendo los resultados esperados en el acondicionamiento físico de los niños, en los valores de convivencia sana, de inclusión, etcétera. Entonces yo diría que la evaluación de desempeño es balanceada, pero tiene un enfoque mucho mayor en la práctica. ¿Y qué duración tienen estas 3 etapas de evaluación? La primera etapa, como es solo responder un cuestionario respecto a responsabilidades hacia sus niños y las responsabilidades que tiene del buen funcionamiento de la escuela, pues prácticamente lo puede contestar desde cualquier computadora con acceso a Internet en un periodo que no debe durar más de unos 40 minutos. Okay. La etapa 2 es la más larga. Durante 8 semanas, el docente desde su escuela y con sus niños elige algún aprendizaje esperado que tenga que dar durante ese bloque del currículum, ¿Sí? Y él, en base a ese aprendizaje esperado, desarrolla su propia planeación. O sea que hay un margen de libertad para que el docente pueda decir, bueno, yo voy a elegir esto, es en donde me siento más seguro, voy a hacer una buena planeación, voy a hacer estos ejercicios con los niños, voy a usar estos materiales y espero lograr estas metas en el desarrollo psicomotriz de los niños, ¿no? Lo lleva a la práctica y lo documenta. Documentarlo quiere decir que va tomando evidencias, puede tomar algunas fotografías de el desarrollo de las actividades, algo que muestre que su intervención tuvo el efecto que él estaba esperando, ¿Sí? Y después hace una reflexión de qué cosas mejoraría en base a los resultados que obtuvo de su intervención. Y Muy luego bien. la etapa 3, que es la teórica, digamos, última. la que implica un examen escrito, lo hace en sede y más o menos también tiene una duración de 2 a 3 horas máximo para desarrollar su parte teórica. Muy bien, doctora Yolanda Leiva Barajas, muchísimas gracias por habernos compartido esta información acerca de los docentes de educación física y pronto la esperamos de nueva cuenta aquí en Educación al Día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yolanda Leiva Barajas, y nosotros continuamos con esto que es Educación al Día. Bueno, pues ya nos vamos, Ya nos Judith. vamos, Enrique. Gracias Fue rapidísimo este programa. Sí, gracias Lalo Gaitán, gracias Judith Gradilla. Enrique Lascano. Y gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana en una nueva aventura por el mundo del conocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.